Según los datos que maneja el Consejo General de Notarios, la renuncia de herencias en Canarias van en aumento. Le hablo de una noticia por de pronto del 6 de marzo del año 25. Es más, en Canarias hay más renuncias a herencias que en otras regiones donde sí se paga el impuesto de sucesiones y donaciones. De hecho, los datos revelan que los canarios siguen rechazando más patrimonio, por ejemplo, que los asturianos, que es lo que pone la noticia, a pesar de que el Principado sí que mantiene el tributo. En el año 2024, 2.123 herencias fueron rechazadas en Canarias, pues lo que supone un 17,84% del total delegado, que es un porcentaje muy superior al que se produce en Asturias, que es de un 10,2%, 1.229 casos, e incluso cuenta con un porcentaje mayor de renuncias que en comunidades como la de Madrid, comunidades ricas, o el del País Vasco. En Madrid 14,02%, País Vasco 10,37% y repito, Canarias 17,84%. Con lo que, como verá, al parecer, pues no es precisamente la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, la no bonificación lo que ha hecho que hayan menos renuncias, y por eso le hago esta pregunta, consejera, de que cuáles son, si no las razones por las que en Canarias existen más renuncias a las herencias que en otras comunidades autónomas que sí no tienen bonificación, o sea, sí tienen el impuesto completo y además son comunidades pues más ricas que Canarias. Gracias. Señora diputada, como se le ha contestado en anteriores preguntas, la Agencia Tributaria Canaria no dispone de información sobre las renuncias a herencias efectuadas en Canarias, ¿no? Para que poderle contestar sobre la realidad de la información, de la veracidad de la información contenida en su pregunta. Y no tenemos esa información, evidentemente, porque en las renuncias puras, simples y gratuitas no tiene conocimiento la Administración, que solo tiene conocimiento de aquellas herencias que son aceptadas. Entonces se origina el hecho imponible del impuesto, se devenga el impuesto sobre sucesiones y donaciones, la modalidad de sucesión en cualquiera de las vías de adquisición de bienes contempladas, ya sea herencia, legado o cualquier otro título sucesorio. Nosotros sí hemos hecho un esfuerzo y hemos visto qué información pública se contiene en la Dirección General del Notariado. Y en esta información pública sí hay información no de renuncias de herencias, hay actas notariales que contienen renuncia. Pero en esta información, al menos en los datos que nosotros hemos manejado, que como le digo, la información pública, ahí se contienen los datos de las renuncias, de los actos de renuncia individualizados por regiones, pero no se contiene el total a nivel nacional de las aceptaciones. Entonces no se puede establecer una comparativa porque la Dirección General del Notariado lo que establece son las renuncias por actos de renuncia por regiones, pero lo que son las aceptaciones están a nivel nacional, no están desglosados, por lo menos por lo que nosotros conocemos, a nivel territorial, con lo cual no se pueden establecer las comprobaciones que usted ha manifestado. Yo le ruego que si usted tiene otras fuentes, pues me las haga saber y gustosamente las estudiaría y le contestaría. Lo que sí le puedo decir es que evidentemente lo que consta en la Dirección del Registro y Notariado son los protocolos, los actos, pero ese protocolo, ese acto puede tener lugar 1, 2 o 3 herederos o renunciantes. Gracias. Los datos, como ya le dije al iniciar mi intervención, la anterior intervención, son los que maneja el Consejo General del Notariado y precisamente no hablo de las aceptaciones, hablaba exclusivamente de las renuncias y tal como pone en el informe que sí habla de las renuncias y determina el mayor porcentaje de renuncias en Canarias, en base a otras comunidades autónomas, entre otras que son más ricas como Madrid o el País Vasco o en Asturias, que además en Asturias sí que mantienen al 100% el impuesto, ¿no? Entonces, insisto, hablando de las renuncias, yo creo que queda bastante claro que no es la bonificación al 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones canarios lo que
hacía o iba a hacer frenar las renuncias, que era una de las razones por las que el gobierno determinaba la necesidad de llevar a cabo esa bonificación del 99,9%. Y según el Consejo General de Notarios, pues las causas de renuncias a herencia poco tienen que ver con esta bonificación, y además no olvidemos una cosa, este impuesto ya estaba bonificado por el Pacto de Progreso, lo que pasa es que estaba bonificado de manera gradual hasta 340.000 euros, la bonificación era del 99,9 y se iba reduciendo la bonificación gradualmente a medida de que el importe de la herencia se incrementaba y pasaba a ser cero solo a partir de que la herencia fuera de 1.240.000 euros. Y, insisto, el propio Consejo General del Notariado dice que existen otras causas. La primera, pues que existen deudas por encima del activo, de forma que el resultado de la herencia es negativo, con lo cual aceptar la herencia no solo implica recibir bienes, sino también deudas, hipotecas y cargas fiscales de los herederos, y además a los herederos no pueden afrontar. No es que no puedan afrontar el impuesto, no pueden afrontar las cargas y las hipotecas de esos bienes que heredan. Además, aunque el impuesto autonómico esté bonificado al 99,9%, pues debe abonar otra serie de gastos, llámese, por ejemplo, los gastos notariales o los gastos de gestión, que en algunas veces superan más de los 3.000 euros. Y bueno, aparte de que como hereden bienes, el IBI, la comunidad de propietarios, las reformas, los impuestos municipales, y además en muchas ocasiones esas propiedades se encuentran en mal estado o en zonas de baja demanda, lo que convierte la herencia en un gasto más que en un beneficio. Entonces, yo lo que hablo, consejera, o digo, es el planteamiento de plantearse esta cuestión, porque Canarias no solo es una de las comunidades autónomas donde más desigualdad hay en la renta, también hay desigualdad en la riqueza. Como bien sabe, el 10% de los hogares más ricos acumulan el 60% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre solo acumula el 2,3% de esa riqueza. Y el dinero que hemos dejado de ingresar, no por ingreso en sí, porque bueno, al final caería a dar deuda, pero sí porque permitiría incrementar o en este momento redujo la capacidad o la posibilidad de gastar por mor de la regla de gasto. Gracias. Pues sí, con la salvedad dicha de que en la Dirección General de Notariado no se dan los datos desglosados por territorios de aceptaciones de herencia y que los datos de la Dirección del Registro de Notariado no habla de renuncias, sino de actos de protocolos en los que se contienen renuncias y que, como le he comentado, en cualquier acto de notario puede haber diversas renuncias, que es habitual, porque herederos únicos pueden existir, pero también existen diversos herederos, diversos legatarios, etcétera. Es decir, que no puedo comparar la renuncia individual con los actos notariales. Se podría estudiar, yo no digo que no sea una fuente del conocimiento y se pudiera estudiar, pero por los datos que usted me comenta que ha examinado, entiendo que ahí no se pueden porque no están desglosados y se refieren a cuestiones diferentes. Sí coincido con usted en que en Canarias hay unas diferencias de renta importantes. Con las bonificaciones que ustedes establecieron también había esas diferencias de renta, porque efectivamente el origen de esas diferencias de renta no está ni muchísimo menos en la cuantía de la bonificación en el ámbito familiar, pero también coincido con usted en que hay muchas razones por las cuales existe una renuncia simple y gratuita, pues por ejemplo, porque las cargas sean superiores a los bienes, es razonable. Pero también incluso aunque se acepte a beneficio de inventario y por tanto pueda devengarse el impuesto, es cierto que en muchísimas ocasiones se renuncia porque el valor de los bienes es ilíquido y tiene que haber una liquidez para hacer frente a los gastos que acompañan a la transmisión. Y también es cierto que el impuesto, podríamos decir, muy gravoso, es el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, que dependiendo de los ayuntamientos alcanza el 30%. Por tanto, coincido con usted en que evidentemente cuando se produce una sucesión hay una serie de gastos muy importantes que se tienen que pagar en los plazos legalmente establecidos para los impuestos y que a lo mejor no están acompañados de la liquidez de los bienes que integran la masa hereditaria. Esto es cierto. Lo que sí es cierto es que desde 2022
a la fecha actual, de que disponemos datos, que es 2024, las autoliquidaciones por el impuesto de sucesiones han incrementado. Mire, en el 2022 fueron 29.645, con una base imponible media de 60.000 euros. En 2024 han sido 34.270 las autoliquidaciones. Han incrementado y con una base imponible media de 67.757 euros. Yo creo que se están aflorando declaraciones, eso es positivo, y lo que sí nos dice la cifra media de las bases declaradas, que el origen, evidentemente, de la desigualdad de rentas que puede estar en Canarias no están en las personas que producen una sucesión con una renta, con una base imponible, media de en torno a 60.000 euros.